buenas a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de religión. En esta oportunidad estaremos abordando la temática el humanismo. Recordemos que religión de quinto de secundaria es un recorrido de cómo la Iglesia Católica o de cómo el cristianismo ha venido dando sus cambios a lo largo de la historia, ¿no? Y cuál ha sido el papel de la Iglesia Católica en todo este proceso. Veamos, ¿qué se entiende por humanismo? ¿Qué entendemos por la palabra humanismo? Recordemos que la palabra humanismo hace alusión al conjunto de doctrinas que exaltan al hombre. En el humanismo hay que destacar, el ser humano es considerado el centro de la naturaleza o el centro del universo, la figura más importante, ¿ya? De hecho, en el humanismo, el, digamos, el representante más importante es Leonardo da Vinci, que es considerado hoy por hoy el más grande humanista del Renacimiento. Veamos cómo esta parte de la historia, cómo fue cambiando el cristianismo y la figura de la Iglesia Católica en estos tiempos. ¿Cómo ha sido el recorrido o el transitar de este conjunto de doctrinas que negaba la existencia de Dios porque proponía la figura del hombre como el centro del universo, ¿no? Aún por encima de la figura de Dios que para ello era una ilusión óptica, una figura creada por el hombre para subsanar sus debilidades? Como les dije anteriormente, Leonardo da Vinci es la figura más importante del humanismo en el Renacimiento. En esta parte vamos a abordar cómo se fue dando el humanismo tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna y qué papel jugaba el cristianismo y la Iglesia Católica en estos tiempos. En la Edad Media, no es un secreto, recordemos que la Iglesia Católica alcanzó su máximo esplendor, logró la armonía entre Dios, el mundo y los hombres. Para este momento, el mundo respetaba la figura del Dios divino. Se consideraba el latín como la lengua oficial porque para ese momento era el idioma sagrado, no podía ser traducido a otro idioma que no fuera el latín. Lastimosamente, en la Edad Moderna, el cristianismo fue declinando a raíz de una serie de acontecimientos que pusieron en tela de juicio, de alguna u otra forma, el papel de la iglesia frente al mundo. ¿Cuáles fueron estos acontecimientos, profesor? Bueno, en primer lugar tenemos que hablar del gran Martín Lutero, quien fue descubriendo a través de la palabra de Dios algunas irregularidades que se daban en el seno de la Iglesia Católica, como el cobro de la indulgencia, por ejemplo. Recordemos que somos salvos por gracia, no porque tengamos que pagar. Entonces, eso fue una de las irregularidades entre tantas que fue encontrando el gran Martín Lutero y fue escribiendo su tesis en contra de la Iglesia Católica. Él se rebeló en contra de la Iglesia Católica junto con su discípulo Juan Calvino por estos acontecimientos que de alguna u otra forma no iban en coinonía, en sintonía con lo que establecía la palabra de Dios. En otras palabras, para Martín Lutero, en ese momento la Iglesia Católica o los jerarcas que representaban la Iglesia Católica eran unos hipócritas porque no cumplían la palabra de Dios. También él pudo descubrir que la Biblia no solamente debía ser predicada por los altos jerarcas de la iglesia, por el clero, sino también por cualquier persona. Es libre de leer la Biblia y ellos tampoco les permitían en ese momento leerla, ya que podían descubrir cosas que evidentemente descubrió Lutero y por eso fue condenado a muerte. En esta etapa de la historia, sin duda alguna, la figura de Dios tenía un papel tan importante, mis hijos, que la Iglesia Católica llegó a ser un poder alterno al poder del reino, ¿no?
digamos, de los emperadores, de los reyes del momento, estos no tomaban ningún tipo de decisiones sin la autorización de la Iglesia Católica. Ahí lo podemos ver, ¿no? De alguna otra forma, la Iglesia Católica era una especie de consejero, eh, pero no cualquier consejero, un consejero de gran importancia, ya que sus opiniones eran tomadas muy en cuenta por los emperadores y reyes del momento. Por otra parte, la Iglesia Católica tampoco pagaba ningún tipo de impuesto. Imagínense todos los privilegios los que gozaba la Iglesia Católica como digamos, como una institución de gran importancia en la Edad Media. Por eso que decimos que el cristianismo y la Iglesia Católica alcanzaron su máximo esplendor durante esta etapa de la historia. Pero esto fue cambiando totalmente de un cambio muy radical. Se crea un movimiento o a raíz de estos acontecimientos irregulares que se presentaban en el seno de la Iglesia Católica definitivamente, que un grupo de científicos comenzó a crear ese conjunto de doctrinas que negaban la existencia de Dios, que le daban la digamos, la preponderancia del hombre por encima de Dios. Ellos decían o postulaban que la razón era el elemento que debería regir el destino de los hombres. Se comenzaron a crear unas universidades, grandes instituciones y definitivamente se dio un cambio radical. Es decir, la imagen del hombre ya no estaba sujeta o subordinada a los designios de Dios, sino que ésta iba a representar el centro del universo. Era el modelo que todos debían guiarse para eh, alcanzar la felicidad. Imagínense ustedes, el vuelco que dio de una etapa a otra el papel o el rol de la Iglesia Católica dentro del ámbito social. Y en este conjunto de doctrina denominada humanismo, surgen estos grandes científicos quienes postularon este movimiento, este conjunto de doctrina que de alguna u otra forma negaban la existencia de Dios. Se dio un repentino olvido progresivo de Dios. Por supuesto, la gente, el colectivo social comenzó a ver las irregularidades y comenzó a apartar su mirada de Dios y a centrarla definitivamente en el hombre como el centro de todas las cosas que había sucedido. Es decir, la solución de todo, la razón, era la que iba a prevalecer por encima de la figura divina de Dios. Surgen grandes científicos como el gran René Descartes, quien dijo, primero pienso y luego existo, dándole de esta forma o anteponiendo definitivamente la razón del hombre a la realidad, convirtiéndola en el último criterio de verdad. Imagínense ustedes. Para el gran René Descartes, definitivamente, el hombre o la característica de la trascendencia le daba una gran importancia a la razón del hombre por encima del carácter divino de Dios. René Descartes decía que lo que decía el hombre era la verdad absoluta, porque todo giraba en torno a esa figura. Entonces decía que en base a ese criterio no se le podía dar cabida a creer que Dios podía existir, que la figura divina de Dios pudiera existir. Por lo tanto, si le daba la preponderancia a la razón humana como verdad absoluta, lo demás quedaba como nada, como si no existiera. Para René Descartes, definitivamente, el hombre era el fundamento de la moral. ¿Qué significa que el hombre era el fundamento de la moral? Que lo que éste decidiera era la verdad absoluta, era lo bueno, era lo que se concebía como bueno moralmente hablando, imagínense ustedes, y no lo que pudiera decir la Biblia acerca del hombre, sino lo que pudiera decir él mismo a través de un proceso de la razón, análisis crítico. También surge Ludwig Feuerbach, que es un gran científico considerado por muchos el primer exponente del humanismo militante contra Dios. Este Ludwig decía lo siguiente: digamos del hombre lo que decimos de Dios. ¿Por qué Ludwig también
pregonaba este tipo de criterio o de pensamiento. ¿Para qué lo hacía? ¿Qué significa, digamos, del hombre lo que decimos de Dios? Definitivamente, Ludwig no creía en la figura de Dios. Para el filósofo, Dios no era más que el deseo incontenible del hombre por poseer los grandes valores, dado que el hombre, según él, era incapaz de poder alcanzar estas profundas aspiraciones, le aplicaba a un ser trascendente, a quien denominaban Dios. Imagínense ustedes lo que pensaba este Ludwig. Él decía que Dios era una figura que el hombre creaba para poder cumplir su sueño, ya que éste era incapaz de poder lograrlo por sí solo. Imagínense ustedes. Pero también él decía que no existe, por ello añade que Dios no existe. Digamos del hombre lo que decimos de Dios como consecuencia de esta filosofía busca de alguna u otra forma engrandecer la figura del hombre a costa de eliminar la de Dios. Con esta frase, Ludwig quiere decir, bueno, del hombre podemos decir muchas cosas, ha logrado grandes inventos en la humanidad, pero ¿qué podemos decir de Dios, de una figura que creó el hombre, que no existe? Imagínense hasta dónde llegó este científico para humillar la figura de esa divinidad llamada Dios o Jehová. También surgen grandes pensadores y filósofos como John Locke y el gran Leibniz y Kant, Hobbes y Comte, quien negaban la posibilidad de que el hombre pudiera trascender el conocimiento sensible. Ellos definitivamente abrieron el camino a la negación de todo aquello que no sea material, en otras palabras, lo que no fuera material, porque aquí surge un movimiento muy importante como el materialismo, que de alguna otra forma decía que el hombre estaba hecho de materia, ¿no? Y todo aquello que no derivara de la materia, es decir, del hombre, no existía. Es decir, para Laki, todo aquello que no sea materia, definitivamente no es de Dios o no existe, ¿no? Entonces, el alma y Dios eran elementos que no formaban parte de la materia y por lo tanto no existían. Pero, ¿qué dice la Biblia con relación a esta temática que puede generar cierta controversia, ¿no? Porque estamos viendo cómo era la posición de los científicos frente a una iglesia católica que se fue declinando producto de serias irregularidades. Pero eso también es producto de cuando ponemos la mirada solamente en el hombre y no en Dios. Recordemos que el hombre como ser humano puede fallar, pero Dios jamás. ¿Qué nos dice la Biblia con relación al hombre? La Biblia nos dice en el libro de Génesis que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. De la costilla de Eva sacó Dios para crear al hombre. Y también dice la Biblia que en 7 días creó todo el universo, la creación completa lo hizo en 7 días. Pero hay una parte muy importante que dice que Dios creó al hombre y le dio autoridad sobre cualquier especie de la tierra, no sobre él, sino sobre cualquier especie de la tierra. Por lo tanto, desde la antigüedad y desde el Génesis, desde el enfoque bíblico cristiano, debemos reconocer que Dios es el creador de todo y los designios del hombre deben estar subordinados definitivamente a la voz del gran yo soy, el que soy, llamado el Dios del universo, Yahvé, Jehová. No me queda más nada que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Para la clase Zoom les voy a pedir que cada uno tenga la Biblia a la mano porque vamos a trabajar. Estaré delegando a cada estudiante un versículo bíblico para poder desarrollar esta parte de la creación desde el enfoque cristiano. Gracias por su atención, gracias por el cariño, se les quiere muchísimo. Su profesor Ulises Oria. Chao, chao.